Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo videoprograma. Hoy vamos a hablar de la propulsión de ovnis, esta vez del viaje supralunar, que ya estamos avanzados en ese tema. En el video anterior explicamos la paridad cuántica, en qué consistía. Era necesario entender eso para poder entender cómo es el viaje hiperdimensional de estas naves. Sabemos que la distancia entre las estrellas es muy grande y entre galaxias mucho más. Aún viajando a la velocidad de la luz, se necesita una eternidad para transportarse de una estrella a otra o de una galaxia a otra. La estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 4.2 años luz. A la velocidad de la luz nos demoraríamos 4.2 años para llegar allá. Entonces, las civilizaciones que han desarrollado la técnica, entre comillas, teletransportación, porque no precisamente se llama así, sino más bien se llama viaje hiperdimensional, se benefician de ese proceso. Es una herramienta muy potente y al mismo tiempo fantástica. Entonces, la paridad cuántica nos permitió entender que en realidad todo es energía, que la distancia es un concepto que cambia de acuerdo al punto de vista. Para la física normal, para la física de nosotros, la distancia es solamente una magnitud entre dos puntos que podemos comprobar desplazándonos de un punto A a un punto B. Para la física interplanetaria, la distancia entre dos puntos es simplemente energía, una diferencia de energía potencial, traducido en frecuencias, donde se basa en un principio de que todo lo que vemos y todo lo que conocemos está hecho de ondas. Ondas que se superponen, como por ejemplo estas. Cuando una onda se superpone con otra, entonces aparece que la cresta se vuelve más grande, es decir, la amplitud se vuelve más grande. En cortas palabras, la energía crece por un fenómeno de resonancia. Los átomos en realidad no es materia física, no son pelotas duras como las que nosotros vemos en los libros de física. Vemos como que si fueran partículas sólidas, bolitas de cristal que giran alrededor de otras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Son modelos que funcionan. En el mundo de la física cuántica esos modelos funcionan, pero no quiere decir que así sea la realidad. Tenemos aquí, por ejemplo, el modelo de un electrón. Un electrón se compone de muchas ondas de energía. El espacio se compone de eso. Pero el espacio en el cual está inmerso todo se llama el campo de Gibbs, en honor a su descubridor, al premio Nobel que descubrió el bosón de Gibbs. Pero en la antigüedad se conocía como éter. En la India se llamaba prana. Entonces, el éter, también llamémoslo el espacio de Gibbs, pero para nosotros, en un idioma más claro, el universo, el espacio. Cuando se distorsiona, genera los átomos, genera las partículas y genera la realidad que conocemos. El campo de Gibbs es lo que le permite darle masa a estas distorsiones. Es la que dice, usted se llamará un electrón, usted se llamará un protón, usted se llamará un neutrón, de acuerdo a la naturaleza de sus frecuencias, de ondas cerradas como en este caso. Aquí vemos unas ondas que oscilan pero de manera cerrada. Estas son ondas libres, pero estas son ondas estacionarias. Lo que le da a esa partícula su naturaleza de electrón, protón o neutrón o prión es el bosón de Gibbs, que realmente es la propiedad que tiene el campo de interactuar con esas perturbaciones ondulatorias para otorgarle una masa. En cortas palabras, cuando el átomo formado por la deformación del espacio de alguna manera a nivel cuántico interactúa con el espacio mismo, el espacio según su frecuencia le otorga una masa. Una masa que solamente se hace visible cuando se acelera,
no cuando se mueve con velocidad constante, y eso lo hemos visto en videos anteriores, ¿de acuerdo? Bien, hay algo más, antes de explicar lo que vemos acá. Imaginemos, aunque en el video anterior lo habíamos explicado, pero lo voy a explicar acá de una manera breve, porque es muy importante retomar esa información. Imaginemos que tenemos una pecera. Es el mismo tema de los peces, ¿cierto? Digamos que cada punto, para no extenderme, es un pez. Entre esos peces hay una distancia. Los peces no saben que viven en el agua. Para ellos el agua es su universo, es su espacio. Cuando se cruza una burbuja entre ellos, digamos que esa es la burbuja, los peces pueden determinar que hay una partícula entre ellos. Pero cuando las burbujas desaparecen, decimos que entre los peces no hay nada. Porque recuerda que ellos viven dentro del agua, por tanto no saben que están en un estanque. Algo parecido nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en un universo muy grande y creemos que el vacío, la ausencia de partículas, es la nada. Así lo determinan los físicos. Pero eso mismo puede pensar de estos peces. Los puntos azules son los peces. Que cuando esas partículas de burbujas desaparecen, entre ellos no hay nada. Para nosotros, que lo vemos de otra perspectiva, vemos que realmente ellos están en un espacio de una densidad superior a la externa, a la atmosférica, que llamamos agua. El agua es más densa que la atmósfera. Entonces, en realidad nosotros, si hacemos ese símil, esa comparación, estamos en una densidad que nosotros mismos no logramos percibir, pero en nuestro espacio, nuestro universo es una densidad. En cortas palabras, el vacío del espacio como tal no existe, es una ilusión. La sola palabra, la sola idea de espacio significa energía, hay un volumen, ojo. Entonces, los físicos dicen, no hay partículas, no hay nada, ahí. Entonces es vacío, falso, hay un espacio. Si hay espacio, hay energía. Cuando el espacio sufre una deformación, una perturbación, aparecen partículas. Y eso es lo que sucede en el caso Casimir. En el efecto Casimir, tenemos entonces unas placas donde hay un vacío entre ellas, un vacío entre comillas. Y en los experimentos han demostrado que aparecen partículas, se forman partículas y desaparecen. Como aparecen, desaparecen. Aparecen unas fuerzas externas de otras partículas que empujan las placas y las juntan. No son fuerzas electrostáticas, nada que ver. Pueden consultar ustedes, mis queridos amigos, qué es el efecto Casimir, para que se informen bien. Pero realmente son partículas que aparecen de la nada y desaparecen. Y esas placas van a experimentar unas fuerzas donde se van a juntar. ¿De acuerdo? Partículas que empujan las placas. Es algo muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Que el vacío como tal no existe. El vacío simplemente es una densidad. Y el vacío está ocupado por un espacio, por una sustancia, entre comillas, llamémosla éter. Pero también se conoce con el campo de Higgs. El campo de Higgs. El campo de Higgs da lugar al bosón de Higgs, que ya hemos hablado ahorita, que la propiedad a estas partículas como la masa, por ejemplo. Bien, entonces podemos imaginar que el vacío es un espacio lleno de un campo que lo vamos a llamar el campo de Higgs, un campo que en realidad es una densidad, pero es la madre de todos los campos. Entonces, esta densidad, cuando sufre una perturbación, genera una partícula, digamos un átomo o partículas, ¿de acuerdo? Una perturbación o una deformación genera partículas. Cuando el espacio se deforma, genera partículas. Bien, si eso está claro, podemos imaginar entonces un átomo. Un átomo tiene muchas partículas que giran alrededor de un núcleo, que llamamos protón.
Y lo que gira alrededor del protón se llaman electrones. Entre los electrones hay unas distancias. Pero recuerde, para nosotros distancia es energía. Entonces, entre más grande sea la distancia entre dos electrones, más grande será la energía entre ellos. Interesante, ¿no? Entonces, cuando se pasa el concepto de distancia, energía y energía de frecuencias, el mundo se entiende. Y vamos a entender fenómenos que antes para nosotros era magia. Vamos entonces a mirar el modelo de una nave interestelar. Una nave típica de las que hay en este momento, se han detectado, se han filmado, se han captado. Normalmente una nave nodriza pequeña, porque hay unas naves nodrizas muy grandes, esta tiene 120 metros de largo, de longitud, con un diámetro más o menos de 20 metros. Estas naves, que son las que han entrado, digamos, al Popocatépetl, aunque en el Popocatépetl se han entrado naves mucho más grandes, estamos hablando de 1.5 kilómetros de largo. Miramos alrededor de la nave una burbuja de plasma, que eso ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Cada puntico rojo que ustedes ven acá es un átomo de la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esa burbuja de plasma? Recuerde, genera un campo eléctrico de muy alta frecuencia. Y esa alta frecuencia excita de alguna manera estos átomos que están acá. Pero también excita el espacio que hay entre ellos. Detecta el espacio que hay entre ellos como un potencial de energía. Vamos por partes. Cada átomo tiene una posición en el espacio. Para nosotros tiene una posición X, Y, Z. Unas coordenadas. Para nosotros. Para una civilización extraterrestre es irrelevante la posición. Lo que importa realmente es la frecuencia. Entonces, cada partícula tiene una frecuencia. Pero eso no es suficiente. Necesitamos la frecuencia del vacío que hay entre ellas. El espacio que hay entre ellas. Vacío. Vacío el espacio. Recuerde que el vacío es un concepto. Entonces, el vacío que hay entre ellas tiene una frecuencia única. Eso quiere decir que cada punto del universo tiene una frecuencia única, porque si tuviera la misma frecuencia, no existirían átomos, no existirían electrones, no existirían protones, y el universo sería una sopa de nada. Lo cual no tendría sentido, porque tenemos gravedad, tenemos campo magnético, tenemos campo eléctrico, y hay una acción fantasmal de los hiperespacios, es decir, de otras dimensiones, que generan lo que nosotros llamamos energía oscura. Es la causante de la expansión del universo. La energía oscura realmente no existe dentro de nuestro propio universo. Es un efecto colateral de otros universos que están en otras densidades, en otras dimensiones, y tienen de alguna manera un cierto efecto sobre nosotros. Interesante, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la nave? Detecta la frecuencia ya no tanto de los átomos, sino del espacio que rodea la nave. Esa es una frecuencia única y empieza a excitarla de esta manera. A la frecuencia original le inyecta una frecuencia mayor, que esa frecuencia va a ser la frecuencia dominante de esta nave. La frecuencia se vuelve tan fuerte que la nave misma se transforma en un potencial. Recuerde, las frecuencias es sinónimo de potencial de energía. Suena extraño, pero decimos que un potencial es igual a otro cuando tiene la misma frecuencia y la misma energía. Es el punto. Entonces yo necesito llevar esta nave de un punto A a un punto B. Para llevarla al punto B, la nave debe tener un computador que tenga en su memoria la frecuencia de ese espacio. Aquí hay un espacio. Y la nave va a estar en ese espacio. Debe tener la frecuencia de este espacio. No importa que ese espacio esté a muchos años luz de donde está la nave. Si logra tener la frecuencia con una energía superior, el potencial mayor siempre va a ganar. Es decir, la frecuencia dominante siempre va a ganar. ¿Y qué va a pasar? Desaparece de este punto de menor potencial y aparece en este punto de mayor potencial. Tienen el mismo
potencial, no, los potenciales son diferentes. Lo que hace es que las frecuencias se van a unificar acá. Suena extraño explicarlo de esa manera, pero no veo otra manera de tratar de hacerme entender. Necesitamos que el potencial de acá sea igual a este. ¿De acuerdo? Están separados una distancia. Entonces, como se conoce la frecuencia de esta zona, no pueden haber dos potenciales iguales. Porque si los hay, entonces el universo dejaría de existir. El potencial dependiendo de la frecuencia. Entonces, ¿qué hace? Esta nave con su frecuencia se transforma en la frecuencia de este espacio. Por ende, tiene que aparecer aquí. La razón es que tiene la misma frecuencia, pero su energía es mayor. Es un potencial mayor entre los puntos. Sí, es un potencial mayor porque estamos de un punto A a un punto B. Entonces, dejamos este potencial A y nos transformamos en el potencial B. Asume la frecuencia de esta parte y como es una frecuencia dominante de esta parte, desaparece aquí y tiene que aparecer acá. En palabras más cristianas, para ir de un pueblo A un pueblo B, el pueblo A, haciendo uso de sus frecuencias, se transforma en el pueblo B. Desaparece en el punto A y aparece en el punto B. Para que eso pueda ocurrir, acá no puede haber nada. Tiene que haber vacío o unos cuantos átomos. ¿Qué pasa si aquí hay, digamos, una montaña? Pues la montaña tiene una densidad energética muy grande. Entonces va a ser rechazado y no se va a poder materializar ahí. Los átomos de acá van a repeler los átomos de esta nave. Y por tanto el salto no se puede dar. Es interesante, el salto no se puede dar. Para que el salto se pueda dar, aquí tiene que haber vacío. O al menos unos cuantos átomos. Que la nave cuando se materializa acá, la energía de frecuencias que conforman toda la nave y su entorno sea superior a la energía de frecuencias de esta zona. O sea que yo no puedo mandar una nave para que desaparezca en un punto y aparezca en el centro de la Tierra. No funciona así. Necesita una cavidad, un espacio. Ahora, para que la nave pueda hacer esta gracia, este plasma debe iluminarse antes de hacer el salto. Y eso se hace por fuera de la atmósfera, no antes. La razón es que si contamina el plasma por dentro, le va a quedar más difícil igualar la frecuencia de la cavidad donde va a estar. O cualquier otro punto del espacio. Le va a quedar más difícil. ¿Por qué? Porque de pronto en el otro punto del espacio esos átomos como tal no están. Entonces le va a quedar más complicado a la computadora analizar la frecuencia óptima de la otra zona para que se lleve todos esos átomos y los traslade allá. Es la razón por la cual estas naves prácticamente ingresan prendidas a la atmósfera, prendidas entre comillas, envueltas en ese plasma. Y desaparecen en un punto A e ingresan, digamos, al Popocatépetl, pero no por el cráter, sino que desaparecen mucho antes de tocar la superficie del volcán y aparecen en una base subterránea, en una cavidad. Así es que se hace. Y si lo hiciera en la atmósfera, lo puede hacer, pero necesita de alguna manera más información de frecuencias porque tiene que cargarse con todos esos átomos que están alrededor. Tiene que cargarse con todos esos átomos, convertirlos de alguna manera en la frecuencia dominante del espacio A para que aparezcan ahí. Espero pues hacerme entender. Entonces, es algo maravilloso. Es algo muy maravilloso lo que sucede con estas naves. Hay muchas preguntas y no hay manera de responderlas todas en un solo video. Por ejemplo, ¿cómo detectar la frecuencia? Segundo, ¿cómo proyectar esa frecuencia? ¿Qué sensor se usa? Las montañas en la Tierra, la mayoría de las veces se forman
cuando las placas se juntan. Un sinclinal se llama. Se llaman sinclinales. Justamente en estas partes de acá se generan cavidades enormes, muy grandes. Por ejemplo, los domos salinos. Los domos salinos son montañas de sal ocultas en esos sinclinales. Se pueden deshacer y generar cavidades hasta 3 kilómetros de diámetro. O sea, son cuevas gigantes. ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en el Popocatépetl? En el Popocatépetl, parte de la estructura es un sinclinal que está justamente a un lado del volcán. Entonces acá, en esta parte, está la cavidad. Una cavidad que puede tener 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. ¿Qué hace la nave? La nave, en forma cilíndrica, llega rodeada de plasma. Tiene que dar el salto a esta cavidad, pero tiene que tener una distancia relativamente corta para que el salto sea mucho más efectivo. La razón es la precisión. No es lo mismo lanzarse al espacio que lanzarse a una cavidad muy pequeña. ¿De acuerdo? La distancia que hay de aquí hasta acá, la distancia física que está acá, permite a la nave hacer el salto con precisión. Entonces, las coordenadas acá deben ser muy precisas, son coordenadas de frecuencia. Entonces, automáticamente desaparece aquí y aparece acá. Esta zona está condicionada para que la nave pueda estar ahí, la zona de vacío. Entra en vuelta con el plasma y el plasma evita que se contamine con los gases del volcán. Y para salir ocurre igual, desaparece acá y aparece aquí en la atmósfera y puede salir de manera sencilla. Alguien puede decir, pero también puede salir de aquí y salir al espacio exterior. Sí, también lo podría hacer. Podría extraerse de acá y aparecer en otro punto, donde quisiera. Lo que pasa es que para hacer ese tipo de cambios necesita espacios más grandes. Y si el espacio no es lo suficientemente grande, apenas le da para salir a un punto pequeño. La razón, tiene que expandir esta burbuja que ustedes ven acá de plasma muchos metros alrededor del casco principal de la nave para generar un potencial de frecuencias en otro punto del universo distante. Entonces, posiblemente puede salir de aquí a cualquier parte del sistema solar o puede salir de aquí a la atmósfera o en la parte alta de la atmósfera. Pero para llegar aquí no puede ir de una parte muy lejana, tiene que venir a una parte muy cercana, prácticamente bordeando el cráter del volcán para dar el salto con precisión. Si lo haces de otra parte, la frecuencia puede cambiar y no caer acá, sino caer, digamos, dentro de la montaña. ¿Qué va a pasar? La montaña lo va a rechazar y no va a permitir el salto. Bueno, por el momento eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Este es un fenómeno muy interesante. Vamos entonces a ahondar cómo funciona.